acabamos la actividad, avisamos la finalización, recogemos todo el material e iniciamos el transporte de equipos nuevamente hacia el sitio de origen o de almacenamiento del equipo. Una vez llegado al sitio del almacenamiento, entonces verificamos que las condiciones de seguridad estén dadas para disponer el equipo allí mismo. Se debe registrar el ingreso del equipo nuevamente al búnker, así como fue registrado en su momento cuando el equipo salió. Debe verificarse los niveles de radiación. Los búnker tienen acceso restringido y controlado. No todos tienen acceso a las llaves o a los sistemas de seguridad. Se limita este control a unas cuantas personas nomás. El resto de los elementos se deben guardar allí mismo, no necesariamente dentro del búnker, pero sí cerca pues del equipo, y dejar registro de las actividades del ingreso nuevamente al búnker, hacer las mediciones en contacto, hacer la medición ya con las puertas cerradas, activar todos los sistemas de seguridad que se tengan disponibles. Si se tiene luz indicadora de que el equipo está en el interior, entonces encenderla, encender los monitores de área si los hay, los accesorios afuera, las cámaras de seguridad encenderlas, los candados, bueno, en fin, todos los sistemas de seguridad que se tengan, activarlos para tener la tranquilidad que el equipo va a permanecer en su sitio de almacenamiento sin presentar ninguna alteración de este almacenamiento. Hay otra cosa importante y es el almacenamiento en obra o en sitio. Cuando en la fuente el equipo va a estar más tiempo del previsto en un mismo lugar, es decir, no vamos a hacer la radiografía y a retornar inmediatamente hacia el sitio de origen, sino que el equipo va a permanecer varios días o varias semanas en el sitio, en la obra. Entonces hay que determinar cómo lo vamos a almacenar. Y eso pues básicamente es en colaboración con el cliente, quien solicita el servicio, que se va a coordinar esa actividad. Definimos cuál sería el mejor espacio, el mejor escenario para guardar el equipo una vez finalizadas las actividades diarias, que cumpla con las condiciones de protección radiológica necesarias y las condiciones de seguridad física. Muchas veces no es necesario hacer búnker de este tipo, es decir, excavaciones subterráneas a X cantidad de metros para guardar allá en el fondo el equipo. Eso no es tan necesario, siempre dependiendo el material que se va a almacenar o de la cantidad de equipos que se van a almacenar. Se puede concluir de otra forma más sencillo, haciendo unos buenos cálculos, y puede ser simplemente sobre la superficie, pero considerando las zonas que van a estar a su alrededor. Uy, perdón, me perdí por acá en eso. Las zonas que van a estar o qué va a estar alrededor. Si alrededor van a haber personas o si es un sitio completamente desolado, esas condiciones se empiezan a considerar. Las, las condiciones deben replicar o mejorar las ya establecidas en el búnker autorizado. ¿Sí? No pueden ser condiciones inferiores, no pueden ser condiciones a medias, condiciones de seguridad a medias, tienen que ser cumplidas en su totalidad. Los equipos no deben ser de ninguna manera llevados a los hoteles. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se hacen trabajos de radiografía, los inspectores, por no planificar bien las actividades en algunas ocasiones, no le informan al cliente que necesitan almacenar ese equipo. Y pasan varios días, entonces obviamente deben alojarse en algún lugar, y si lo hacen en algún hotel, por no dejar el equipo dentro del vehículo por el riesgo de robo, pues lo entran a la habitación. Esto es un riesgo absurdamente innecesario. Correr un riesgo de esos no tendría por qué correrse.
pero es así. Muchas personas entran en el equipo a la habitación y para no perderlo de vista en ningún momento lo ponen bajo la cama. Y esos equipos están diseñados y tienen un blindaje eh, perfectamente diseñado para almacenar la fuente. Pero si ustedes le ponen el detector al equipo con la fuente adentro, el detector va a registrar radiación porque el blindaje le va a atenuar la radiación, pero no la va a eliminar por completo. Entonces no es una muy buena práctica ese tipo de almacenamiento. Cuando es en obra toca definir cómo se va a hacer. Bien, revisemos por acá entonces los trabajos en búnker. ¿Qué se va a hacer en búnker? Se almacena el equipo y se hace la parte de mantenimiento, de revisión de los equipos, de posterior a eso, a la finalización de la jornada y ya una vez guardado el equipo, las películas son reveladas, pasan al proceso de revelado, luego al proceso de interpretación. Recuerden que el revelado en radiografía industrial, cuando hablamos de revelado de película convencional, es un proceso manual, en el cual se tiene el revelador, el fijador, el agua, eh, y este es un proceso manual dispendioso que debe cumplirse con unas condiciones de tiempos, de temperaturas y demás para hacerlo de la manera correcta. Y las las películas entran ya luego a ser evaluadas y determinar si cumplen o no cumplen, si tienen eh, deficiencia las soldaduras que se estaban inspeccionando, los componentes que se estaban inspeccionando, se determinan en ese instante. Se prepara material nuevo para el siguiente día, para la siguiente jornada. Se preparan los informes, se hace la consolidación de datos, de las tasas de exposición, los registros de dosimetría. Todo eso es parte de la actividad. No es solo la toma de una placa radiográfica, sino esto es una parte de lo que se hace, las mediciones en búnker, todo eso son documentos asociados que hay que dejar registros. Con trabajos en equipos de rayos X es básicamente la misma historia, tener los equipos de medición, alistar la película, colocar indicadores, conectar y ensamblar los equipos, hacer la exposición. Las diferencias de pronto con los equipos de rayos X es que la radiación la podemos direccionar hacia donde queremos, la zona de interés. Entonces las zonas de exclusión contrarias son bien pequeñas. Eh, Emergencias radiológicas con un equipo de rayos X son muy sencillas de solucionar. Pocas veces se presenta, pero pues simplemente lo solucionamos eliminándole el suministro de energía y listo. No hay problema. Igual se recogen los equipos, se mide, se vuelve a medir, se vuelve a comprobar, medición, 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 medición y listo. Llegamos a una parte bien importante, la limpieza y el mantenimiento. Esto no es una tarea, un oficio que se deba dejar para de pronto algún día, de pronto si queda tiempo, de pronto o después, o que lo haga alguien más. No. Esto es función de los inspectores y responsabilidad del oficial de protección radiológica que esto se cumpla. La limpieza es súper importante. Los equipos deben ser limpiados porque la humedad, el barro, el mugre, las piedritas, esquirlas de metal pueden ser ingresados a las mangueras, al telemando o peor aún si fuese posible al interior del equipo, y esto puede derivar en un accidente radiológico. Entonces la limpieza es fundamental. Aquí ellos inclusive dicen ninguna sociedad es despreciable y es así. Una esquirla de unos cuantos milímetros, una esquirla de metal de unos cuantos milímetros es suficiente para enredarnos la vida importante cuando estamos hablando de material radioactivo. Esto es fundamental. Lo otro, las marcas y las etiquetas. Los equipos deben tener sus etiquetas y las platinas de identificación deben estar en muy buen estado. Comprobar el anillo selector. Recuerden, cuando hacemos el enganche del equipo hay un anillo que se mueve
en diferentes posiciones para conectar, para operar, para seguridad. Ese anillo debe funcionar bien, eso no debemos permitirle ninguna falla a eso. Desgaste de los componentes, el cabezal metálico del cable metálico del telemando tiene una cabeza que engancha en el cable metálico que tiene la fuente, ¿correcto? No sé si fui claro en ese pedazo. El telemando es una guaya o un cable metálico que tiene en su extremo distal una cabeza metálica y un cuello. Eso engancha en el otro cable metálico que tiene la fuente y ese está dentro del castillo. Estos hacen una conexión entre ellos dos. Pero de tanto ponerlo y quitarlo, ponerlo y quitarlo, ponerlo y quitarlo, ese cabezal pues se va a ir desgastando, porque es una pieza metálica y al estar en contacto con otra pieza metálica puede tener un desgaste. Esto debe medirse, debe estar evaluándose y supervisándose de manera continua para asegurar que ese cabezal no esté tan desgastado como para que suceda un accidente tipo desenganche. Ya ahorita cuando veamos la parte de accidentes radiológicos vamos a entender, o de las emergencias, perdón, de las emergencias radiológicas vamos a entender qué es un desenganche y las consecuencias que esto puede tener. Pero básicamente si eso llega a suceder es o por falta de mantenimiento, falta de limpieza, por suciedad que pueda tener la manguera, o porque este cabezal se ha desgastado tanto que se sale sin ninguna tracción importante, se sale de allí y el problema es que se tiene pérdida del control de la fuente. Entonces ya no tenemos la fuente para retornarla al castillo, sino que ahora se nos quedó a mitad de camino seguramente en el tubo guía y esto va a generar una situación especial. Bien, en los telemandos ese es el mantenimiento a la manivela también es muy importante, mantener sus piezas internas engrasadas, en buen funcionamiento, con los tornillos bien ajustados para evitar que se nos desbaraten en mitad de la jornada. Las mangueras deben estar bien enrolladas, deben estar limpias, se deben utilizar los tapones de los extremos para no permitir que le entre humedad, que le entre mugre. Deben ser enrollados de una manera adecuada, no flexionarlos demasiado y mantenerlos limpios. Eso es fundamental. En la parte de mantenimiento y ojo, hago la advertencia, digo yo, Mauricio Peñalosa, yo incluiría en los mantenimientos siempre mantenimiento de los vehículos, porque el vehículo forma parte importante del desarrollo de la tarea, de la ejecución de la tarea del vehículo es muy importante. Si el vehículo llega a fallar, pues entonces ahora estamos posiblemente botados en medio de la nada cargando material radioactivo. ¿Que hay que tener planes de contingencia para eso? Claro, hay que tener un segundo vehículo de respaldo en caso de, y esto me refiero a que debe ser un vehículo licenciado para eso, no se trata de tener otro carro cualquiera para transportar y no se trata de tener a la mano una moto para ir a mover el equipo, no, nada de eso, sino que debe ser vehículos autorizados y adecuados para transporte de material radioactivo. Y estos deben estar sujetos a un programa de mantenimiento que permita asegurar de alguna manera que no va a fallar, aunque pues eso es muy difícil de predecir, pero pues un buen mantenimiento nos permite acercarnos a que eso no suceda. Y otra cosa que yo incluiría dentro del mantenimiento sería un programa de mantenimiento físico de los inspectores. Y ojo, repito nuevamente, esto es una apreciación mía, esto lo digo yo, esto no está escrito en ningún lado, pero si una persona con problemas de sobrepeso en una actividad como esta tiene una emergencia radiológica, pues eso no le va a permitir moverse ni tan rápido
ni tan fácilmente como quisiera. Entonces los que tenemos sobrepeso, me incluyo ahí, deberíamos entrar en un programa de mantenimiento físico para poder en una situación de emergencia actuar de la mejor manera, lo más rápido posible para que la cantidad de radiación que se pudiera llegar a recibir fuera menor, solucionándolo por esa parte, por ese lado, que la persona está en una buena condición física y no que de pronto se irradió más de lo que debía porque no está en capacidad de correr. ¿Mm? Entonces lo incluiría en esa parte de mantenimiento. Y repito, por última vez, lo digo yo, no es que esté escrito en ningún lado. Muchas gracias.